Hola y sean muy bienvenidos. Continuamos haciendo un recorrido detallado de la historia de América. Y para esto estamos analizando la obra de don Antonio de Herrera como una guía y la estamos comparando con otros cronistas e historiadores. Ahora analizaremos el capítulo 7 del libro primero. El almirante en busca de un mundo, de Génova a Castilla. Los orígenes del almirante. Antonio de Herrera afirma que Cristóbal Colón nació en la ciudad de Génova, hijo de Domenico Colombo, Domingo Colón en castellano, aunque reconoce que su origen exacto fue motivo de debate. Algunos lo hacían natural de Placencia, otros de Cucaro o de Cucureo, y otros lo vinculaban a los antiguos señores del castillo de Cucaro, en la región de Liguria, cerca de Alejandría de la Palla. Para reforzar su relato, Herrera cita un documento del año 940, en el que el emperador Otón II confirmaba a tres hermanos Colombo, Pedro, Juan y Alejandro, la posesión de varios castillos en el norte de Italia. Aunque este dato es anterior al Colón histórico, refleja la intención del cronista de ennoblecer su linaje, algo frecuente en la historiografía de la época. Su hijo Hernando Colón siguió la misma línea, mientras que las Casas y Anglería prefirieron destacar el mérito personal del navegante más que su cuna. Desde joven, Colón se dedicó a la mar, entre los 13 a 15 años. A los 25, sobrevivió a un naufragio frente a las costas de Portugal, tras un ataque de corsarios franceses al barco genovés en el que viajaba. Permaneció en Portugal, como muchos italianos que buscaban participar en las empresas oceánicas del Atlántico. Allí se reunió con su hermano Bartolomé, quien ya residía en Lisboa. En esa ciudad contrajo matrimonio con Filipa Moniz de Perestrelo, hija del primer capitán de la isla de Porto Santo, con quien tuvo a su hijo Diego Colón. Gracias a este vínculo, Colón tuvo acceso a los círculos de la corte portuguesa. Posteriormente, cuando se vaya viudo y decepcionado a Castilla llevándose a su hijo, mantendrá una relación con la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, madre de su hijo Hernando, el futuro biógrafo del almirante. Doña Beatriz era una mujer de carácter discreto y bondadoso. Colón no llegó a casarse con ella, pero en su testamento pidió que se le asegurara una vida digna, mencionando este asunto como algo que le preocupaba profundamente. En Portugal comenzó a gestarse la idea que marcaría su vida: la existencia de tierras por descubrir al occidente del Atlántico. Convencido de que su proyecto solo podía emprenderlo un príncipe poderoso, lo propuso primero a la señoría de Génova, su patria, que lo desestimó como una fantasía. Luego acudió al rey don Juan II de Portugal, ocupado entonces en las exploraciones africanas. Herrera relata, con tono sobrio, la decepción de Colón. El monarca escuchó su propuesta y la remitió a un grupo de consejeros: Diego Ortiz de Calzadilla, obispo de Ceuta, el maestre Rodrigo, y José Visiño, médico y discípulo del astrónomo Abraham Zacuto. Tras analizarla, consideraron que la empresa era difícil y poco probable. Aconsejaron enviar una carabela de prueba fingiendo dirigirse a Cabo Verde, para comprobar el rumbo propuesto por Colón. La expedición fracasó y el navegante comprendió, según narraría más tarde Las Casas, que sus ideas habían sido evaluadas, tratadas de llevar a cabo a sus espaldas, sin atribuirle el crédito que merecía. Desencantado, Colón abandonó Portugal y decidió buscar apoyo en Castilla. Llevó consigo a su hijo Diego, tras la pérdida de su esposa, por enfermedad. Antes de partir, envió a su hermano Bartolomé a Inglaterra, donde reinaba Enrique VII, para ofrecerle el mismo proyecto. El viaje fue largo y accidentado. Bartolomé fue capturado por corsarios y tardó años en llegar. Según Anglería y Hakluyt, el rey inglés mostró interés, pero la respuesta favorable llegó cuando Cristóbal ya había obtenido apoyo en Castilla. El propio Colón zarpó discretamente de Lisboa en 1484, bordeó la costa andaluza y desembarcó en Palos de Moguer. Allí dejó a su hijo Diego en el monasterio franciscano de la Rábida, al cuidado de fray Juan Pérez de Marchena, guardián del convento, hombre de letras y conocedor de cosmografía. Desde Palos partió hacia Córdoba, donde se encontraba la corte de los reyes católicos. Allí halló a su primer protector, don Alonso de Quintanilla, contador mayor del reino, quien reconoció su talento y lo ayudó a permanecer en la corte. Gracias a su mediación, la reina Isabel ordenó que el proyecto fuera examinado por fray Hernando de Talavera,
prior del monasterio del Prado y confesor real, más tarde arzobispo de Granada. Talavera reunió una junta de cosmógrafos, una de las primeras en Castilla, pero el resultado fue desfavorable. Herrera explica las razones con equilibrio. Algunos sabios decían que, si en tantos siglos nadie había encontrado tierras al occidente, no debía creerse que Colón supiera más que los antiguos. Otros argumentaban que la tierra era tan grande que, ni 3 años de navegación bastarían para llegar al oriente. Y otros citaban a Séneca, quien había dudado de que el océano tuviera límites o tierras habitadas al otro lado. Formados en la cosmografía escolástica de la esfaera de Sacrobosco, muchos de estos hombres veían el proyecto de Colón como una idea demasiado audaz. El historiador Lewis Hanke interpretó más tarde esta escena como el choque entre la mentalidad medieval, basada en la autoridad, y el nuevo espíritu del Renacimiento, sustentado en la experiencia. Rechazado en Portugal y aún sin apoyo firme en Castilla, Colón se convirtió en el símbolo del explorador incomprendido. Las Casas y Hernando Colón lo describen como un hombre de convicciones firmes, que veía en su empresa tanto una aspiración científica como un propósito trascendente. Herrera, más prudente, destaca su perseverancia racional. Aunque encontró escepticismo, nunca abandonó su idea y continuó buscando a quienes pudieran comprenderla. En ese equilibrio entre cálculo y esperanza se encuentra toda la grandeza del personaje. El hombre que confió más en el mapa de su mente que en la duda de su tiempo. De Génova a Lisboa, y de Lisboa a Córdoba, el almirante siguió una convicción que ni los sabios ni los reyes lograron entender plenamente. En él se unen la ciencia, la paciencia y la visión del renacimiento hispánico. Como diría Pedro Mártir de Anglería, Colón descubrió primero el mundo en su ánimo que en las aguas. Análisis del capítulo 8. La perseverancia del almirante y la decisión de la reina. El nacimiento de una empresa universal. Este capítulo marca el punto decisivo en la historia universal. El momento en que una idea individual se convierte en una empresa de Estado. Antonio de Herrera, con estilo mesurado, describe los mecanismos políticos, las dudas, los consejos y la intervención final de la monarquía que haría posible la travesía del Atlántico. Tras años de debates y negativas, el destino de Cristóbal Colón pendía de un hilo. Herrera inicia este pasaje recordando la incredulidad que aún despertaba su proyecto, incluso después de haberlo explicado con detalle. Algunos teólogos y cosmógrafos, dice el cronista, afirmaban que, si Colón navegaba directamente hacia Occidente, no podría regresar jamás, pues, por la redondez de la esfera, acabaría descendiendo tanto que sería imposible volver a subir. Imaginaban la navegación como un ascenso y descenso por una montaña. Era una imagen ingenua, pero poderosa. Representaba el temor a lo desconocido, el miedo a desaparecer bajo el horizonte del mundo. Colón usó todos los argumentos que conocía, pero no logró convencerlos. La Junta declaró su empresa vana e imposible, y la juzgó, indigna de tan altos príncipes. Herrera, fiel a su estilo sobrio, no critica abiertamente aquel fallo, aunque su relato transmite simpatía por el navegante incomprendido. Los reyes católicos ordenaron responderle con cortesía, pero con prudencia. Estaban ocupados, en muchas guerras, y en particular en la de Granada. Prometieron volver a considerar su propuesta cuando la campaña terminara, lo que equivalía, en la práctica, a un aplazamiento indefinido. Algunos, añade Herrera, quisieron luego explicar el conocimiento de Colón como el secreto transmitido por un piloto portugués que habría llegado accidentalmente a nuevas tierras y revelado su ruta antes de morir. El cronista refuta esta leyenda con lógica serena. Si Colón hubiera poseído una certeza así, no habría pasado 8 años buscando apoyo ni soportando desengaños. Cansado, el navegante se retiró a Sevilla tras 5 años de gestiones sin resultado. Ofreció su proyecto al duque de Medina Sidonia y quizá también al duque de Medina Celi, pero ambos lo declinaron. Luego escribió al rey de Francia con intención de dirigirse a Inglaterra, donde esperaba reencontrar a su hermano Bartolomé, del que no tenía noticias. Fue entonces, en el umbral del fracaso, cuando el rumbo de la historia cambió. De camino a Córdoba, Colón se detuvo en el monasterio de la Rábida para recoger a su hijo Diego. Allí volvió a encontrarse con Fray Juan Pérez de Marchena,
el franciscano que años antes lo había hospedado y comprendido. Herrera ve en este episodio un giro providencial. El monje, conmovido por el desánimo del navegante, lo convenció de no abandonar el reino. Para examinar mejor el proyecto, Fray Juan Pérez convocó al físico García Hernández. Tras estudiar los argumentos astronómicos y geográficos, ambos quedaron convencidos de su validez. El fraile, que había sido confesor ocasional de la reina Isabel, decidió escribirle directamente para exponerle la causa del navegante genovés. La carta surtió efecto. La reina, que entonces se hallaba junto al rey Fernando en el sitio de Granada, mandó llamar a Fray Juan Pérez y escuchó su súplica. Impresionada por la moderación del gasto requerido, ordenó enviar a Colón 20.000 maravedíes en florines, para que pudiera acudir a la corte. Reanudadas las conversaciones en Santa Fe, Colón presentó sus condiciones. Pedía el título de almirante del mar Océano, el cargo de virrey y gobernador de las tierras descubiertas, y una parte de los beneficios del comercio. A los ojos de los cortesanos, tales demandas parecían desproporcionadas para un extranjero sin recursos. Fray Hernando de Talavera, prior del Prado y confesor real, junto con otros consejeros, se opuso. Si la empresa fracasaba, sería un gasto perdido, y si triunfaba, conceder tanto poder sería arriesgado. Pero dos hombres influyentes, Alonso de Quintanilla y Luis de Santángel, comprendieron la magnitud del proyecto y defendieron la propuesta con firmeza. Gracias a su intervención, el cardenal Pedro González de Mendoza escuchó a Colón y quedó impresionado por su prudencia y determinación. Para rebatir a los escépticos, sugirió que el navegante asumiera parte del riesgo financiero, y Colón aceptó aportar una octava parte de los gastos a cambio de igual proporción en los beneficios. Aún así, la decisión siguió postergándose. En enero de 1492, Colón abandonó Santa Fe abatido, mientras la rendición de Granada estaba a punto de ocurrir. Entonces intervino lo que Herrera llama la mano de la providencia. Ese mismo día, Luis de Santángel habló con la reina Isabel con gran elocuencia. Le recordó que siempre había mostrado ánimo para las grandes empresas y que no debía dejar escapar la oportunidad de una hazaña sin precedentes. El riesgo era pequeño y la gloria, inmensa. Si otro reino emprendía antes el viaje, Castilla perdería una grandeza que podía ser suya. Conmovida por sus palabras, Isabel tomó una decisión que transformaría el mundo. Dijo que, aunque agotada por la guerra, buscaría los fondos necesarios incluso sobre sus joyas personales si fuera preciso. Santángel se ofreció entonces a adelantar el dinero de su propio patrimonio, y así se acordó. La reina ordenó enviar un mensajero real tras Colón para comunicarle la noticia. Lo alcanzó a pocas leguas de Granada, en el puente de Pinos, cuando el navegante se alejaba con el ánimo vencido. Al escuchar el mensaje, Colón permaneció un momento en silencio, incrédulo, y luego regresó a Santa Fe, donde fue recibido con respeto. Poco después se redactaron las capitulaciones y se firmaron los despachos reales, con la intervención del secretario Juan de Coloma, en abril de 1492. Así concluyeron, dice Herrera con sobria solemnidad, 8 años de perseverancia, de trabajos, desvelos y desengaños. El navegante que nadie quiso escuchar había logrado convencer a la monarquía más poderosa de su siglo. La escena final deja la imagen de una reina que, más allá del cálculo político, intuye el destino de su reino en una decisión audaz: apoyar al hombre que cambiaría el mapa del mundo. El genovés, al detenerse en el puente de Pinos, no solo cambió su suerte personal, transformó para siempre la geografía de la historia. Análisis del capítulo 9. Las capitulaciones de Santa Fe y el primer viaje de Cristóbal Colón, del sueño a la navegación. Después de 8 años de gestiones y esperas, el 10 de abril de 1492 se firmaron en Santa Fe de la Vega de Granada las célebres capitulaciones entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. Antonio de Herrera resume con precisión jurídica sus cláusulas principales, un documento que, como señaló Hernando Colón, cambió para siempre la relación entre un monarca y un descubridor. Los reyes, como señores de los mares océanos, nombraban a Cristóbal Colón almirante perpetuo de todas las islas y tierras firmes que descubriera, con los mismos honores que el almirante mayor de Castilla, don Alfonso Enríquez.
Además, le concedían el título de virrey y gobernador general, con derecho a proponer 3 candidatos para cada cargo en las nuevas tierras, de los cuales los monarcas escogerían uno. Colón obtendría también la 10ª parte de todos los beneficios del oro, plata, piedras preciosas, perlas, especias o cualquier otra mercancía que resultara de sus descubrimientos, y la 8ª parte del beneficio de toda armada que él ayudara a financiar. Finalmente, se le reconocía jurisdicción en los pleitos marítimos derivados de su oficio, privilegio que lo equiparaba con los antiguos almirantes castellanos. Herrera presenta estas cláusulas como un pacto entre la ambición individual y la autoridad real, y destaca su carácter perpetuo y hereditario, origen de los litigios posteriores entre los herederos de Colón y la corona. Bartolomé de las Casas diría más tarde que ningún mortal tuvo mayores títulos por promesa de reyes, y Oviedo, con ironía cortesana, observó que fue bien recompensado por su imaginación, pues en la práctica Colón no llegó a ejercer plenamente todos los títulos que recibió. Concluidas las capitulaciones, el navegante partió de Granada el 12 de mayo, dejando a sus hijos en Córdoba, y se dirigió a Palos de la Frontera, villa marinera que debía servir a la corona con 2 carabelas durante 3 meses al año. Colón debía aportar solo una nave más, la mayor de todas. Gracias al apoyo del guardián de la Rábida, Fray Juan Pérez de Marchena, y al influjo de los hermanos Pinzón, logró reunir la tripulación y superar las dudas iniciales. Herrera recuerda que, el 3 de agosto de 1492, viernes, media hora antes del amanecer, 3 naves zarparon por la barra del río de Palos rumbo a las Islas Canarias. Eran, la Santa María, nave capitana, donde iba Colón, una nao mayor de vela redonda con 40 hombres, la Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón y su hermano Francisco Martín Pinzón, y la Niña, carabela de velas latinas, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón, quien además aportó 500.000 maravedíes para los gastos de la expedición. Esto demuestra la buena posición económica y la reputación marinera de los Pinzón como comerciantes y armadores experimentados. En total, viajaban alrededor de 90 hombres, la mayoría originarios de Palos y sus alrededores. Antes de embarcar, todos asistieron a misa y recibieron la bendición, gesto que, según las casas, dio tono espiritual y solemne a la partida. Más allá de su simbolismo religioso, mostraba la conciencia del riesgo que asumían, pocos esperaban regresar. El viaje comenzó con un contratiempo. El timón de la Pinta se rompió el 4 de agosto, apenas un día después de zarpar. Herrera atribuye el hecho a los marineros Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, dueños del navío, quienes, según el cronista, no deseaban participar en la expedición. Aun así, Colón mantuvo la calma, y Martín Alonso Pinzón, experto navegante, improvisó una reparación con cuerdas hasta fabricar un nuevo timón. El 11 de agosto avistaron las Islas Canarias, aunque el viento les impidió desembarcar de inmediato. En la Gran Canaria repararon la Pinta y cambiaron las velas de la Niña por redondas, para darle mayor estabilidad en alta mar. En la isla de La Gomera, Colón aprovisionó las naves de carne, agua y leña. Allí supo que el rey de Portugal había enviado 3 carabelas con la intención de interceptarlo, temeroso de que la gloria del descubrimiento escapara de sus manos. Este dato, añade Herrera, demuestra que el monarca portugués comprendía ya la magnitud del proyecto que había rechazado. El 6 de septiembre, Colón levantó anclas en La Gomera y puso rumbo al occidente, dejando atrás las últimas tierras conocidas de Europa. Herrera marca esta fecha como el principio de la empresa. Durante los primeros días, los vientos fueron escasos y las calmas largas, lo que inquietó a la tripulación. El 7 de septiembre, cuando perdieron de vista la tierra, muchos marineros lloraron y suspiraron, convencidos de que no volverían a verla. Colón, con su habitual serenidad, los animaba con promesas de riqueza, honra y fama. El 8 navegaron 18 leguas, pero el almirante, con astucia psicológica, anotó solo 15, para que el viaje pareciera más corto y el ánimo no decayera. Las Casas, que consultó el diario original, vio en este detalle un ejemplo de la prudencia con que Colón gobernaba, más con persuasión que con autoridad. El 11 de septiembre, a unas 150 leguas de la Isla del Hierro, avistaron un trozo de madera labrada que flotaba,
arrastrado por las corrientes. El 14 de septiembre, Colón observó un fenómeno desconocido, la declinación magnética de la brújula. La aguja, que debía señalar al norte, se desviaba, media cuarta al noroeste, durante la noche y regresaba a su posición al amanecer. Era la primera vez que un navegante europeo registraba ese cambio del campo magnético terrestre. El almirante, según Herrera, comprendió la causa, pero la mantuvo en silencio para no alarmar a los suyos. La noche del 15 de septiembre, cuando ya estaban a casi 300 leguas del Hierro, los marineros vieron una llama luminosa caer en el mar a varias leguas de distancia. Probablemente fue un meteoro, pero la tripulación lo interpretó con inquietud. Colón, en cambio, lo tomó como señal de proximidad de tierra, confirmada poco después cuando la tripulación de la Niña avistó un pájaro rabo de junco, especie que rara vez se aleja de las costas. El domingo 16 de septiembre, las naves encontraron amplias extensiones de algas flotantes, verdes y amarillas, que cubrían el mar como un tapiz. Era el mar de los Sargazos, una región que impresionó a todos los cronistas. Fernández de Oviedo lo describió como una pradera del mar, y Anglería lo comparó con un jardín que navega. Algunos marineros temieron que aquellas hierbas ocultaran bancos o islas sumergidas, otros, más confiados, creyeron que eran prueba de que la tierra estaba cerca. El agua del mar, observa Herrera, se notaba menos salada, y el aire se volvió templado, como en Andalucía por abril. Pescaron un atún y el viento soplaba suave del este. El 18 de septiembre, a unas 360 leguas al oeste del Hierro, Martín Alonso Pinzón, desde La Pinta, creyó ver señales de tierra hacia el norte, 15 leguas de allí, por la gran cantidad de aves que volaban en esa dirección. Colón, prudente, prefirió mantener el rumbo, convencido de que aún no habían llegado al punto que indicaban sus cálculos. Herrera concluye este tramo destacando el método del almirante. Anotaba con rigor los vientos, las aves, los astros, los peces y las señales del mar, llevando siempre el astrolabio y la sonda a la mano. En sus palabras, pinta al Colón científico, observador y constante, más cercano al cosmógrafo moderno que al aventurero legendario. Escribiendo bajo el reinado de Felipe III, Herrera muestra al navegante como servidor fiel de la corona y precursor de la expansión marítima castellana. Bartolomé de las Casas, en cambio, vio en él al Colón visionario, guiado por la convicción interior de que el mundo era más grande que lo conocido. Así, entre la ciencia y la esperanza, entre la brújula que se desvía y la confianza que no se apaga, el mundo comenzaba a revelarse en la mente y la experiencia del almirante. El océano, que hasta entonces había sido el fin del mundo, se transformaba en su camino. Análisis del capítulo 10. El miedo y la constancia. Colón frente al motín en alta mar. En este capítulo, Antonio de Herrera presenta al almirante como ejemplo de prudencia y constancia. En medio de un mar infinito y una tripulación dominada por el temor, su mayor virtud fue el control del ánimo. No el impulso temerario, sino la serenidad racional de quien persuade sin perder autoridad. Después de dejar atrás las Canarias, los hombres de la expedición de Cristóbal Colón se internaron en una extensión de océano tan vasta que, según Herrera, eran los que más lejos de tierra se hallaban de cuantos jamás en el mundo habían navegado. La inmensidad los sobrecogía. Durante días solo veían cielo y agua, sin señales de costa. En sus rostros se mezclaban el asombro y el miedo, en sus pensamientos, la certeza de estar cruzando los límites del mundo conocido. El 19 de septiembre de 1492, un alcatraz, ave marina de gran vuelo, apareció sobre la nave capitana. Poco después se vieron otros. Los marineros, supersticiosos, lo interpretaron como señal de tierra cercana, convencidos de que esas aves no se alejaban mucho del litoral. Con esperanza renovada lanzaron las sondas con 200 brazas de cuerda, pero no hallaron fondo, la profundidad era inmensa. Sin embargo, notaron que las corrientes se dirigían al sudeste, y el almirante observó este dato con atención científica. Los días siguientes se repitieron los presagios: más alcatraces, hierbas flotantes, peces pequeños y aves terrestres que cantaban sobre las jarcias al amanecer. Cada signo devolvía un instante de ánimo a la tripulación, pero al no ver costa,
El entusiasmo se transformaba pronto en decepción. El 20 de septiembre, capturaron un ave negra con una mancha blanca en la cabeza y pies semejantes a los de un pato, junto con un pequeño pez. El mar se cubría de hierbas flotantes tan espesas que, en algunos tramos, detenían el avance de las naves. Temiendo encallar sobre un fondo oculto, cambiaron ligeramente el rumbo. El 22 de septiembre, vieron una ballena, varios peces y nuevas aves, pero los vientos del sudeste, contrarios a su dirección, aumentaron la inquietud general. La tripulación, dice Herrera, comenzó a murmurar abiertamente. Alegaban que, si habían navegado tanto tiempo con viento favorable, nunca podrían regresar a Castilla, y que si el mismo viento persistía, quedarían atrapados en el océano. Colón respondió que los vientos variaban precisamente porque estaban cerca de tierra, y ofrecía razones que pocos querían escuchar. La tensión crecía. El respeto al mando se debilitaba, y algunos empezaron a quejarse abiertamente de la empresa. En este punto, Herrera introduce una reflexión moral. El almirante tuvo necesidad de ayuda, pues su sola autoridad ya no bastaba para contener el descontento. Su fortaleza, añade, consistió en combinar la persuasión con la disciplina. Unas veces alentaba a la tripulación con promesas de riqueza y reconocimiento, otras imponía orden recordando que navegaban bajo mandato real. Entonces, como si el destino respondiera a su confianza, el 23 de septiembre sopló un viento del oeste-noroeste que permitió avanzar con buen tiempo. El mar se serenó y aparecieron nuevas señales alentadoras: una tórtola, varios alcatraces, aves blancas y pequeñas langostas sobre las hierbas flotantes. A pesar de todo, el miedo persistía. Herrera recoge uno de los momentos más críticos del viaje: la posibilidad de un motín. Algunos tripulantes llegaron a hablar, en secreto, de deshacerse del almirante para regresar por su cuenta, fingiendo un accidente. La amenaza era real, pero nunca llegó a concretarse. Según las casas, los marinos de la Pinta y la Niña murmuraban por las noches, y solo la vigilancia constante de Colón, siempre encubierta, observando el cielo y el mar, impidió el estallido. Herrera, más sobrio, omite el dramatismo moral, pero resalta la prudencia del genovés. Con palabras serenas y firmeza en el mando, templaba con respeto la insolencia. El 25 de septiembre, al caer la tarde, mientras Colón conversaba con Vicente Yáñez Pinzón, creyó ver hacia el sudoeste un cuerpo que parecía isla, a 25 leguas de distancia. Ambos gritaron: «¡Tierra, tierra!». La tripulación, agotada y tensa, estalló en alegría. Dieron vivas a sus capitanes, y el almirante, más prudente que convencido, ordenó mantener el rumbo toda la noche, para dar contento a la gente. Pero al amanecer, el horizonte mostró la verdad: no era tierra, sino nubes bajas. La desilusión fue profunda. La gente, decepcionada, volvió a murmurar, y solo el ejemplo del almirante, siempre ocupado en registrar y observar, sostuvo el ánimo general. En los días siguientes, el mar ofreció nuevas maravillas. Vieron pasar peces dorados que atraparon con garfios, rabos de junco, alcatraces y peces voladores, llamados golondrinos, capaces de saltar fuera del agua y planear varios metros sobre la superficie. Las algas seguían apareciendo en largos hilos orientados de norte a sur, y las aves continuaban marcando la dirección de las costas. El domingo siguiente, 4 rabos de junco volaron sobre la nave capitana, seguidos de varios alcatraces y peces de gran tamaño, que el cronista llama emperadores, de piel dura e incomestible. El almirante observaba todas estas señales naturales, pero también las del cielo. Anotó que las estrellas guardas del brazo de occidente aparecían al anochecer y, al amanecer, se hallaban debajo del brazo del nordeste, de lo que deducía que las naves avanzaban 9 horas por noche. Registró además una variación en las agujas: al crepúsculo se desviaban 1/4 al noroeste y al alba volvían al norte. Los pilotos, desconcertados, temían que la brújula los engañara. Colón, con calma, explicó que la causa estaba en el movimiento de la estrella polar alrededor del polo, argumento que, aunque impreciso, devolvió confianza a sus hombres. Las Casas interpretó este episodio como una muestra de providencia. Hernando Colón, como prueba de la sagacidad de su padre,
y Herrera, desde su visión política, lo vio como una lección de gobierno. El capitán ideal mantiene la disciplina sin violencia y la esperanza sin engaño. El 25 de septiembre de 1492, el día del falso grito de «tierra», fue, paradójicamente, el preludio del verdadero descubrimiento. La costa estaba ya próxima, pero antes de hallarla, Colón tuvo que conquistar algo más difícil: la voluntad de los hombres que lo acompañaban. Análisis del capítulo 11. Se acerca el descubrimiento, el último motín y las señales de tierra. Si el capítulo anterior mostraba al Colón gobernante, este revela al Colón visionario y solitario, sosteniendo con su voluntad el peso de toda una empresa. Para Antonio de Herrera, el descubrimiento de las Indias no fue solo resultado del arte de navegar, sino una prueba moral y humana, donde la perseverancia logró vencer al miedo. A comienzos de octubre de 1492, la flota de Cristóbal Colón llevaba más de 2 meses en el mar. El cansancio, la monotonía del horizonte y la ausencia de tierra reavivaban el temor y la desconfianza. Herrera abre este capítulo con tono de observador histórico. Como toda la gente era nueva en tal navegación, escribe, se hallaba sin esperanza de remedio ni socorro. El lunes 1 de octubre, un alcatraz apareció sobre la nave capitana al amanecer. Era una señal más, pero ya pocos creían en ellas. La hierba flotante, las algas del mar de los sargazos, venía ahora de este a oeste, y muchos lo interpretaron como advertencia de que estaban demasiado cerca de alguna costa desconocida, donde podrían encallar. El piloto calculó que se encontraban a 588 leguas al poniente de la isla del Hierro, cifra que Colón fingió corregir a 584, aunque, según Herrera, su cuenta verdadera era de 707. El almirante ocultaba deliberadamente la distancia recorrida para no aumentar la preocupación de la tripulación, que nunca había navegado tan lejos de Europa. El piloto de la Niña, el miércoles siguiente, dijo haber navegado 650 leguas, y el de la Pinta, 634. Todos se equivocaban, porque el viento en popa los impulsaba más de lo que creían. Colón, prudente, disimulaba las cifras reales. Sabía que si los hombres comprendían cuán lejos estaban de su patria, el temor se volvería desesperanza. El 2 de octubre capturaron un atún, vieron un pájaro blanco y varios pardillos, pero la hierba marina ya parecía vieja y deshecha, casi polvo. El 3 de octubre, al no ver aves, pensaron que habían dejado alguna isla atrás. La tripulación quería virar para buscarla, pero Colón se negó a cambiar el rumbo. Navegaría derechamente hacia el poniente, aunque ello pusiera a prueba su reputación. Temía, dice Herrera, que si mostraba duda, perdería la confianza y el mando sobre su gente. Esa firmeza provocó un nuevo motín, más grave que los anteriores. Herrera, con su estilo contenido, no dramatiza, pero sugiere la tensión. No se maravillará quien considerare que tantos hombres, guiados de uno solo a quien poco conocían, se veían tantos días metidos en tan gran piélago sin saber el fin. Era una reflexión sobre la obediencia, la confianza y el liderazgo. Entonces, escribe Herrera, el destino quiso ofrecer nuevas señales. El 4 de octubre, al atardecer, aparecieron más de 40 gorriones, aves de tierra firme que se acercaron tanto a los barcos que uno de los marineros alcanzó a tomar uno con una piedra. También regresaron los alcatraces. Colón aprovechó el momento para dirigirse a sus hombres con serenidad y autoridad, recordándoles que cada signo era una promesa de que el viaje llegaría a su fin. La tripulación, algo más tranquila, volvió a su trabajo. El 5 de octubre, vieron un rabo de junco y un alcatraz viniendo del poniente, además de varios gorriones. El domingo 7, al caer la tarde, algunos creyeron ver una sombra de tierra en el horizonte. Por la oscuridad nadie se atrevió a afirmarlo, aunque todos lo deseaban. Los reyes católicos habían prometido una renta vitalicia de 10.000 maravedíes al primero que divisara tierra, y el deseo de obtener la recompensa aumentaba la tensión. Para evitar falsas alarmas, Colón impuso una norma estricta: quien gritara «tierra», y el hallazgo no se confirmara en 3 días, perdería el derecho a la recompensa, incluso si después resultaba cierto. Era una medida de orden y control en medio del entusiasmo general. Esa misma noche,
los marineros de la Niña, la nave más ligera, creyeron distinguir tierra. Dispararon artillería e izaron banderas. El júbilo fue inmenso, pero pronto se deshizo. La supuesta costa no era más que nubes bajas en el horizonte. El desánimo regresó, hasta que, dice Herrera, fueron consolados con gran compañía de aves, entre ellas muchas de tierra firme que volaban del poniente hacia el sudeste. Colón observó con atención. Razonó que aquellas aves pequeñas no podían alejarse demasiado de tierra. Recordó que los navegantes portugueses habían descubierto islas siguiendo el vuelo de pájaros semejantes, y decidió cambiar el rumbo hacia el sudeste, convencido de que así hallaría las islas que buscaba. Explicó a sus hombres que no era un desvío, sino un ajuste razonado dentro del plan que siempre había anunciado. Esperaba encontrar tierra después de 750 leguas desde las Canarias, donde creía que se hallaba la gran isla de Zipango, el Japón descrito por Marco Polo, o alguna de las regiones próximas a ella. Pensaba además que, si la isla que buscaba era larga de norte a sur, debía de hallarse algo al sur del rumbo directo, y que los pájaros que veía indicaban esa dirección. El lunes 8 de octubre, llegaron a la Capitana una docena de pajarillos de diversos colores, que volaron un rato sobre la nave y luego se alejaron hacia el sudeste. Esa misma noche, aparecieron muchas aves grandes y bandadas pequeñas que venían del norte. También vieron atunes y ánades, y el aire, anota Herrera con agudeza sensorial, se volvió más fresco y oloroso, como en Sevilla por abril. Era el indicio inequívoco de tierra cercana. Pero ni siquiera esas señales bastaban para convencer del todo a los marineros. El deseo de ver costa era tan intenso, dice el cronista, que ya no daban crédito a ninguna señal. El miércoles 10 de octubre, de día y de noche, el cielo se llenó de aves que cruzaban de una dirección a otra. El almirante hablaba y razonaba con firmeza, pero ni su palabra ni su autoridad bastaban ya para apaciguar a sus hombres. Estaban en el límite de la resistencia. El mar seguía extendiéndose sin fin, pero el aire cambiaba, el olor se hacía más suave, las aves más numerosas y el viento más templado. Sin saberlo, aquellos hombres estaban a pocas jornadas del continente que transformaría el mundo. Colón mantenía la calma, observaba, calculaba, animaba, la tripulación dudaba, murmuraba, desesperaba. La tierra todavía no se veía, pero el descubrimiento estaba a punto de comenzar. Análisis del capítulo 12. Por fin se descubre tierra. La primera visión del nuevo mundo. Después de semanas de miedo, murmullos y esperanza, el 12 de octubre de 1492 amaneció sobre un mundo nuevo. Antonio de Herrera inicia este capítulo con una frase de tono solemne. Quiso la misericordia de Dios, en tiempo que ya don Cristóbal Colón no podía resistir a tantas murmuraciones, contradicciones y desdenes. El cronista presenta el descubrimiento de América no como fruto del azar, sino como recompensa a la constancia del almirante. El relato comienza el día anterior al hallazgo. El jueves 11 de octubre, después del mediodía, aparecieron señales inequívocas de tierra. Los marineros de la nave Capitana vieron un junco verde y un pez grande, de los que suelen vivir cerca de costas rocosas. Los de la Pinta hallaron una caña, un bastón labrado con artificio humano, una tablilla y ramas con frutos recién cortados. Los de la Niña observaron hierba fresca y otras plantas flotantes. Nunca antes un grupo humano había sentido tanta alegría al ver simples restos flotando sobre el mar. Cada indicio significaba esperanza, prueba visible de que la tierra estaba cerca. La conjunción de todas estas señales, junto con el cambio del viento y la coloración del agua, convenció a Colón de que el objetivo estaba próximo. Era el cumplimiento exacto de sus cálculos, 700 leguas desde Canarias, y la confirmación de su fe en la empresa. Al anochecer, el almirante mandó rezar la salve, como cada día, y exhortó a la tripulación a velar durante toda la noche. Recordó las instrucciones dadas antes de partir de Palos. Cuando se alcanzaran las 700 leguas sin hallar tierra, debían reducir la velocidad desde medianoche para evitar encallar. Pero esa noche, dijo, sería diferente. Tenía plena confianza de que verían tierra antes del amanecer. Para animar a los hombres, prometió además del premio real de 10.000 maravedíes, una chaqueta de terciopelo de su propia cuenta al primero que la divisara.
Entonces ocurrió algo inesperado. 2 horas antes de la medianoche, mientras Colón se hallaba en la popa, vio una luz que subía y bajaba, como una candela movediza. Llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrado del rey, quien también la vio, y luego a Rodrigo Sánchez de Segovia, veedor de la armada, que no alcanzó a distinguirla. La luz se vio 2 veces más, y el almirante concluyó que era señal de tierra habitada, quizá alguien que caminaba con una antorcha o una fogata encendida a lo lejos. Sin embargo, por la distancia, faltaban más de 4 horas de navegación, era imposible que Colón haya podido ver una fogata o una antorcha desde su barco. ¿Qué eran esas luces entonces? Nadie lo sabe. Cada uno puede tomar sus propias suposiciones. Colón lo interpretó como presagio cierto de tierra. Herrera, con su estilo alegórico, escribe que el almirante vio la luz en medio de las tinieblas, aludiendo a la claridad que se abre en el mundo tras el descubrimiento. Poco después, hacia las 2 de la madrugada del viernes 12 de octubre, la carabela Pinta, que iba delante, hizo señal con un disparo y el grito: «¡Tierra! ¡Tierra!». El primero en verla fue Rodrigo de Triana, marinero sevillano, desde la Cofa. Sin embargo, los reyes católicos atribuyeron el mérito oficial a Colón, considerando las luces que había divisado la noche anterior. Al amanecer, reconocieron una isla llana, verde y arbolada, de unas 15 leguas de largo, con una gran laguna interior. Estaba habitada por muchas personas que observaban desde la costa, sorprendidas ante las naves que se acercaban, creyendo, según relatan los cronistas, que aquellos hombres venían del cielo sobre grandes aves blancas. Colón mandó armar la barca con el estandarte real y desembarcó acompañado de Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Llevaban las banderas de la empresa, con una cruz verde y las iniciales de los reyes católicos coronadas. Al tocar tierra, los capitanes y marineros besaron el suelo y se arrodillaron, agradeciendo el éxito de la expedición y pidiendo perdón al almirante por las dudas del viaje. Con solemnidad jurídica, Colón tomó posesión en nombre de los reyes de Castilla y de León, ante el escribano Rodrigo de Escobedo, y dio a la isla el nombre de San Salvador, que los habitantes llamaban Guananí, una de las islas de los Lucayos, Bahamas. Habían navegado 33 días desde Canarias, recorriendo una distancia de unas 1500 leguas. Los marineros, emocionados, reconocieron la autoridad del almirante como representante de la corona y se comprometieron a servir bajo su mando. Era el triunfo de la constancia sobre el miedo. Herrera describe a los habitantes de la isla con detalle etnográfico, gente mansa y simple, que observaban a los recién llegados con asombro. Se admiraban de su piel clara, de sus barbas y de sus ropas. Colón, prudente, los trató con cortesía. Les ofreció gorros colorados, cuentas de vidrio y cascabeles, objetos de poco valor que los isleños recibieron con alegría. Pronto comenzó el intercambio. Los nativos traían ovillos de algodón, papagayos y sencillas armas de pesca, azagallas con puntas de hueso o espinas de pez, y las cambiaban por adornos, cuentas o fragmentos de cerámica que guardaban como tesoros. Herrera, siguiendo a las casas, describe su aspecto con naturalidad. Iban sin ropas, hombres y mujeres, tal como nacieron. La piel color aceituna, cabello negro y liso, y rostro amable. Pintaban sus cuerpos con pigmentos naturales, negros, blancos o rojos, y se adornaban con plumas o joyas vegetales. No conocían el hierro y no sabían cómo tomar las espadas de los castellanos, se asombraban de los metales por su brillo. Trabajaban la madera con piedras pulidas y vivían en paz, aunque algunos mostraban cicatrices de luchas con pueblos vecinos, los caribes, a quienes temían. Herrera destaca su docilidad y buena memoria, pues, repetían fácilmente las palabras que oían. No había animales fieros, solo papagayos y aves de vivos colores. El 13 de octubre, muchos habitantes acudieron en canoas hechas de un solo tronco ahuecado, algunas tan grandes que cabían más de 40 personas. Remaban con palas planas, como quien cava con un azadón, y si la embarcación se volcaba, nadaban con destreza, la enderezaban y la vaciaban de agua con calabazas secas. Traían algodón para intercambiar, uno de ellos dio, por 3 ceutís o ceitiles de Portugal, que era una moneda de cobre de ínfimo valor,
una cantidad que pesaba casi una arroba, es decir, casi 12 kilos. Algunos llevaban pequeñas láminas de oro colgadas en la nariz, y al preguntarles de dónde procedía el metal, señalaron hacia el sur, donde, decían, había un rey muy rico. Colón interpretó esas palabras como promesa de nuevas tierras y resolvió seguir explorando. Mientras tanto, los isleños nadaban hasta los barcos, pedían algún recuerdo y regresaban a tierra riendo y hablando entre ellos con admiración. Herrera cierra el capítulo con tono de respeto y asombro. Los castellanos no se hartaban de mirar todo, y los habitantes del lugar alzaban las manos al cielo, convidándose unos a otros a ver a los hombres llegados del mar. Era la primera mirada entre dos mundos, uno movido por la curiosidad y el deseo de conocer, otro por la sorpresa ante lo desconocido. Para Herrera, aquel amanecer del 12 de octubre de 1492 fue un acto fundacional. El momento en que el océano dejó de ser un límite y se convirtió en un puente. España, en su interpretación, aparecía como instrumento de la historia universal, destinada a unir los hemisferios. Para las casas, ese mismo instante sería el inicio de una reflexión moral. Para Hernando Colón, el triunfo del ingenio de su padre. Para Anglería, la expansión de la civilización. Para Oviedo, el comienzo de un nuevo imperio. Y para la historiografía moderna, el nacimiento de la era global. Pero todos coinciden, como Herrera, en que aquella madrugada, cuando un hombre besó la tierra de Guananí y la llamó San Salvador, el mundo se hizo más grande, y la historia, más llena de complejidades humanas y geográficas. Y con esto llegamos al final de este video, que es cuando la historia recién comienza. Si te gustó este contenido, te agradecería mucho por suscribirte, darle me gusta y a la campanita. También puedes compartirlo con alguien que ame el andar la historia paso a paso. Tu apoyo es lo que permitirá que este proyecto siga creciendo. Hasta pronto y muchas gracias.